Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar esta etapa de esta cumbre de las regiones 2025, que es una etapa que muchos de ustedes, una fase de esta actividad que muchos de ustedes están esperando, donde vamos a tener la oportunidad de conversar, de hacer preguntas también a algunos de los candidatos, algunas personas, hombres, mujeres, que esperan liderar nuestro país a partir del próximo año. Durante esta cumbre de las regiones hemos escuchado distintos conceptos, ¿no? Por supuesto, regionalización, descentralización, transferencia de atribuciones, decisión presupuestaria. Son temas, conceptos que vamos a repetir durante este diálogo, esta conversación con estos invitados a la cumbre de las regiones, que ya lo presentaba Montserrat, ¿no? Janet Jara, del Partido Comunista, que tiene el apoyo del Pacto Unidad por Chile. Evelyn Matei, de la UDI, apoyada por Chile Vamos. Y José Antonio Kast, del Partido Republicano. Vamos a invitar a estos tres candidatos a que suban al escenario para iniciar ya esta conversación, este debate, donde vamos a, decíamos, ampliar, profundizar, vamos a tener la oportunidad de escucharlos, por supuesto, respecto a estos conceptos que son tan importantes para nuestra región, que son conceptos que se vienen repitiendo desde hace ya varios años y que son, por supuesto, tema de sumo interés para los gobiernos regionales, cada uno de los gobiernos regionales de nuestro país, que también tienen la mirada puesta en esta cumbre de las regiones 2025. Así que les invitamos a Janet, Evelyn, José Antonio Kast, que suban también al escenario para que iniciemos este debate, esta conversación. Ahí les vamos a explicar, por supuesto, cómo va a funcionar esta conversación. Ellos van a tener bastante tiempo para poder explayarse sobre distintas materias que son importantes y que, ya decíamos, hemos estado escuchando durante esta cumbre de las regiones durante esta mañana. Así que los esperamos que entren, que suban al escenario. ¿Están por ahí? No, sí están acá, están aquí. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Están pendientes, están atentos. Bueno, les decíamos, mientras esperamos a los candidatos, hay muchas materias que son de sumo interés en cada una de las regiones y que son temas que se vienen arrastrando durante ya varios años. Estamos ya en una segunda etapa de gobernadores regionales y hay materias que aún siguen en discusión y que en las regiones interesan mucho, ¿no? Y son las materias que les vamos a preguntar ahora a estos candidatos para ver cuál es la postura, las propuestas que tienen, las ideas que tienen respecto de estas materias que son tan importantes para las regiones, ¿no? Sobre todo este concepto que es el que nos reúne, la regionalización, la descentralización, la toma de decisiones, la libertad también en toma de decisiones en materia presupuestaria, la atribución, la transferencia de determinadas atribuciones para los gobernadores regionales también. De todo eso esperamos que nos puedan conversar dentro de los próximos minutos Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast en este debate. Estamos todos atentos, esperando un aplauso. ¿Están por ahí? Creo que están, ¿sí? Adelante, Janet Jara, ahora sí. Evelyn Matei, adelante. ¿Cómo está, Janet? Bienvenida, asiento. ¿Cómo está? Mucho gusto. Asiento, por favor. Muchas gracias. José Antonio, un gusto. Asiento, por favor. Bienvenidos a la Cumbre de las Regiones 2025. Vamos a conversar de distintas materias. Están todos atentos, por supuesto, a lo que ustedes nos puedan aportar, comentar. Vamos a conocer sus opiniones. Les voy a explicar un poquitito cómo va a funcionar la dinámica, pero esto es como un déjà vu. Ustedes ya han participado en estas instancias en otras ocasiones, así que la dinámica más o menos es la misma. Primero, vamos a sortear el orden en que van a intervenir. En primer lugar, van a tener 10 minutos para referirse al rol de las regiones. Tiempo de 10 minutos. Les aviso que cuando les queden 2 minutos les va a sonar un aviso respecto al tiempo para que nos vayamos cuadrando en los tiempos lo más posible.
pero son 10 minutos que tienen para intervenir de manera libre al principio. Luego de eso viene la ronda de preguntas, vamos a hacer 3 preguntas y tienen además para cada pregunta 3 minutos y además de eso tienen para uso libre 2 réplicas cada uno. Las réplicas, pueden hacer uso de las réplicas una vez terminada la ronda de la respectiva pregunta, para eso tienen 1 minuto también para sus réplicas. ¿Me expliqué bien? Perdón, ¿la réplica es solo para hacer preguntas o también para hacer comentarios? Puede hacer comentarios, completar la idea, hacer preguntas, sí. Gracias. Es de uso libre, tiene 1 minuto para esa réplica. Y al final van a tener también 3 minutos para redondear un mensaje final. Lo que ustedes estimen conveniente también es de uso libre al final, una vez terminada la ronda de preguntas. Así es que comencemos. Vamos a hacer el sorteo. Me toca a mí hacer el sorteo. Permiso. Bueno, vamos a sortear ahora el orden de la intervención de ustedes, que va a ser el mismo orden que vamos a mantener durante las preguntas. Voy a comenzar por quien está más cerca. Janet. Evelyn, por favor. Gracias. Janet. 2. Janet Jara tiene el 2. Evelyn. 1. Evelyn Matei comienza, tiene el 1. Y José Antonio Casi tiene el 3. Muchas gracias. Bien, comencemos entonces. Evelyn tiene 10 minutos para su intervención inicial. Tiene una presentación, dice, sí. ¿Será que...? No, no te preocupes porque se ¿No? ve ahí. Ah, está acá. Ya. ¿Quién va a pasarlo? Sí, ahí viene el control. Gracias, muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a hablar de un tema que realmente es importantísimo, que es la descentralización en Chile. Yo tuve el honor de ser diputada por San Antonio 4 años y luego 13 años senadora por Coquimbo. Y por lo tanto conozco exactamente bien lo que se siente cuando uno es representante de una región y siente que Santiago le pasa encima a cada rato. ¿Por qué la centro-derecha apoya efectivamente una mayor descentralización en Chile? Yo lo que quiero señalar es que la descentralización está absolutamente de acuerdo a lo que nosotros pensamos de que debiera ser un país. Esto no es una concesión porque las regiones lo quieran, porque Santiago tiene que ir cediendo, sino que es una convicción, porque nosotros creemos en más libertad, en que las decisiones además se tomen lo más cerca posible de los interesados, eso es el Estado subsidiario, y obviamente más desarrollo y también mejor Estado. Y como les voy a contar, nosotros creemos que la descentralización trae todo eso. Lo primero, Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE. Es bien difícil ver en los países de la OCDE una diferencia tan enorme entre Santiago y el resto de las ciudades grandes. Y también, en general, tienen mayor cantidad de ciudades y localidades pequeñas, sobre todo, por ejemplo, en Alemania. Eso es impresionante. Y la gente tiene una mucho mejor calidad de vida. Además, en Chile, las regiones están reclamando, y además con justa razón, que en el fondo tengan más autonomía real y también un poder efectivo en las regiones. Por lo tanto, nosotros vemos desde la centroderecha, vemos en la descentralización una oportunidad para mejorar el país, pero sin romper la unidad, y eso es bien importante. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un centralismo en que personas burócratas de Santiago tienen que decidir, por ejemplo, cómo va a ser la salud en Chiloé. Me contaba el diputado de Chiloé que cuando él les habló de las ambulancias, todos se rieron. Claro, porque no conocen qué es lo que es vivir en una isla o en un conglomerado de islas. Entonces, la verdad es que el centralismo genera burocracia, se toman malas decisiones, hay mucha ineficiencia, etc. Y
Las regiones obviamente que conocen mucho mejor sus realidades, saben qué es lo que hay que priorizar, saben qué está de más, etc. Y cada región tiene sus propias fortalezas y obviamente que ellos saben mejor que las personas, ¿no es cierto?, en un escritorio en Santiago, qué es lo que hay que hacer para poder llevar adelante esa fortaleza. Y el centralismo finalmente bloquea el potencial productivo de las regiones, porque muchas veces están con permisos que demoran años, etc. Y por lo tanto nosotros creemos efectivamente en darle más poder a las comunidades locales y creemos que tanto los municipios como los gobiernos regionales deben tener atribuciones reales y obviamente recursos, porque eso es lo que hace finalmente, ¿no es cierto?, el que pone la música, pone todo. Y sin recursos, la descentralización es solo una ilusión. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuevas fuentes de ingresos que podrían tener las regiones, uno piensa que podrían dar concesiones al sector privado para que impulse ciertas cosas. Uno podría pensar que también pueden acceder a un financiamiento internacional para obras de infraestructura de largo plazo que les permita desarrollar sus ventajas, pero quiero decirles que la autonomía financiera también conlleva responsabilidad. El daño por los casos de los convenios de los gobernadores pasados ha sido brutal. En Biobío se pasaba el 3% a transferencia al sector privado. Pasó a pasarse casi la mitad del presupuesto en transferencia al sector privado. Mucho de eso, la verdad es que bastaba mirar el nombre del proyecto para darse cuenta que era una brutalidad lo que estaban haciendo. Y también quiero señalar que no son Dideco las gobernaciones. La Dideco en la municipalidad está bien que haga, ¿no es cierto?, gasto social. Pero lo que uno esperaría es que las gobernaciones estén pensando en el largo plazo, estén viendo cómo va a ser el futuro de la región, estén viendo qué tipo de obras de infraestructura necesitan y no estar, ¿no es cierto?, dándole a los clubes de fútbol o a quien sea traspasos de dinero. Para eso no están. Y yo creo que hay muchas cosas que tenemos que discutir en el futuro. Por ejemplo, cuál va a ser la planificación de los gobiernos regionales, cuál es la infraestructura de largo plazo a la que quieren optar, cómo se le van a traspasar funciones desde el gobierno central, el arrastre. Yo tengo entendido que aquí en Biobío se han aprobado proyectos en el gobierno anterior por 5 veces el presupuesto anual. Entonces la verdad es que eso es una falta de responsabilidad que no se puede permitir. En el fondo es una deuda, pero además es una mentira a los alcaldes que postularon proyectos, que se los aprobaron y que no hay dinero para ejecutarlos. Y que cuando se vaya a ejecutar 4 o 5 años después ya no van a costar lo mismo que se había hecho el proyecto. Entonces aquí hay un tema de... Acá hay un tema, ¿no es cierto?, de responsabilidad que hasta ahora no se ha visto, o se ha visto poco. Y también quiero señalar que yo creo que el gobierno sí tiene derecho a tener un representante en cada región. Yo no estoy por eliminar totalmente los delegados o alguna figura similar, porque creo que tiene que haber algún delegado de la Presidencia de la República en cada región que permita articular y sobre todo que permita ver otro tema que vamos a ver ahora. Creo además que las regiones debieran poder armar macrozonas, por ejemplo en el norte, minería, desalación, en el sur, salmonicultura, agricultura, turismo, logística, etc. ¿Y por dónde partiría yo entregando facultades? Claramente en la salud. Fíjense que el GORE de Biobío maneja 135 millones de dólares al año, pero solo el Servicio de Salud Concepción, 475, el Servicio de Salud Talcahuano, 286 millones de dólares. Es decir, ahí, si tuvieran una mirada de toda la región, podrían decir, en vez de un hospital acá, vamos a hacer un convenio. En el fondo pueden optimizar lo que ocurre en la región. Y creo... Yo por lo menos partiría dándoles facultades en eso, en la salud. No les traspasaría demasiadas cosas más
en vista de los horribles resultados que tuvimos durante el periodo anterior, desgraciadamente. Hay un tema en que yo creo que lo tenemos que conversar más y que es básicamente qué es lo que pasa con la descentralización y la lucha contra el narcotráfico. Ahí yo creo que la verdad es que tenemos que tener un Estado unitario, eficiente. Creo que la estrategia nacional contra el crimen organizado tiene que ser central. Obviamente que las regiones y los alcaldes conocen mejor su realidad y por lo tanto saben que en el norte hay robo de cobre, en el sur robo de madera, de salmones, etcétera. Pero creo que ahí tiene que haber un delegado presidencial o alguna figura que permita enfrentar el tema de la seguridad con un liderazgo operativo. Las regiones debieran tener acceso a inteligencia local. Los alcaldes en general saben qué es lo que está sucediendo en cada una de sus comunas, saben dónde pueden haber focos, pueden aportar con mucha información y por lo tanto debieran tener unidades regionales, comunales de inteligencia, pero con acceso y con intercambio de información de datos con el gobierno central. Y obviamente que tienen que haber alianzas públicas-privadas para prevención, porque ese es un tema que generalmente no tocamos. La prevención que se puede hacer, por ejemplo, con los jóvenes que están abandonando el colegio. Y tiene que haber una plataforma interoperable, es decir, que las cámaras que funcionan en Santiago puedan seguir a qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en Rancagua, que puedan pasar a lo que pasa en Talca, etcétera, de tal manera que toda esa tecnología y toda esa información esté ampliamente disponible para la Fiscalía. Y por lo tanto, en síntesis, la lucha contra el narcotráfico comienza en los barrios, ahí comienza. Pero el Estado debe estar presente, coordinado y firme en cada región. Descentralización con unidad nacional. Esa es la clave para enfrentar el peor de los problemas que está enfrentando Chile, que si no lo enfrentamos bien, va a destruir nuestro país para siempre. Muchas gracias. ¿Perdón? Por allá. Bien, agradecemos la primera intervención de Evelyn Matei, muy precisa de los tiempos, 10 minutos precisos, se agradece eso. Vamos a continuar con la intervención de Janet Jara, que tiene también 10 minutos para hablarnos acerca de su visión de descentralización y también del rol de las regiones en nuestro país. 10 minutos tiene Janet Jara a partir de ahora. ¿Podría esperarme que llegue? Ningún problema, yo lo espero. Muchas gracias. Está congelado el cronómetro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está este teatro? Bueno, miren, veo que acá hay bastante energía positiva para la discusión nacional, pero quiero que partamos de una forma distinta, al menos mi intervención. Y quiero pedirle a todos que guardemos un minuto de silencio por los compatriotas fallecidos en el derrumbe que ocurrió en el Teniente. Les pido por favor entonces que se puedan poner de pie. Muchas gracias a todos y todas. Quise partir con este homenaje sentido que cada uno de nosotros puede hacer desde su fuero más interno y también desde este espacio colectivo en el teatro, y agradezco también a los candidatos que se sumaron, a Evelyn Matei y a José Antonio Casa, este minuto de silencio, porque cuando un país sufre un duelo grande como el que estamos viviendo, lo mejor que puede pasar es que nos encuentre unidos en investigar debidamente las causas de lo que aquí ocurrió para que no se vuelva a repetir, y unidos en apoyar a la familia de las personas que fallecieron y a la familia minera del país, que es tan importante.
Quiero decirles que en este foro, que se nos ha convocado a hablar de descentralización, tenemos un desafío que diría es más estratégico que circunstancial o electoral, por decirlo en buen chileno. Creo que si nosotros aspiramos al desarrollo del país, la concentración, el centralismo atenta con un desarrollo que pueda ser efectivamente real. Y lo digo porque llevamos hablando mucho tiempo en nuestro país de descentralizar, de generar más poder local, de darle oportunidad a los territorios, que la gente decida desde su localidad y no desde un escritorio en Santiago. Y en esa vuelta nos hemos llevado al menos desde el año 90 en adelante, ¿no? Y el punto es que hace poco pudimos sacar una ley de gobernadores adelante que quedó con varias dificultades y que generaron además una experiencia en el periodo pasado que nos dejó a todos bastante preocupados y preocupadas. Creo que en ese contexto, si nosotros pensamos en que la descentralización no es un eslogan, sino que es una urgencia para el desarrollo nacional, vamos a tener una visión estratégica que debiéramos compartir. Y quiero señalar que con una política de Estado con horizonte estratégico, seguramente el desarrollo inequitativo, ¿cierto?, del país en relación al centro y las regiones va a poder ser un poco más equilibrado. Yo creo que hemos dado algunos pasos importantes, sin duda el royalty minero, donde además los gobernadores y los alcaldes jugaron un rol fundamental en su aprobación, así que lo agradezco. Lo agradezco realmente porque a veces lo que se discute en el Parlamento o en el Ejecutivo no necesariamente lo que está pasando en las regiones, así que me alegra mucho que se haya aprobado. Han habido también algunos avances en los temas de la partida presupuestaria para los GORES y para los comités de desarrollo productivo regional, con un 30% del presupuesto de Corfo, pero sería tapar el sol con un dedo negar que todavía nos falta. Y la principal dificultad está dada por algo que no tiene que ver ni con reglamento ni con leyes, sino que tiene que ver con la voluntad política real de transferir competencias. Ustedes saben que los gobiernos han organizado varias veces comités de descentralización, donde se reúnen las distintas carteras ministeriales para ponerse de acuerdo en lo que se va a traspasar a los gobiernos regionales. Y lo que nos ocurre es que no se quiere traspasar aquello que puede considerarse relevante desde parte del poder central, sino que por el contrario, muchas veces se traspasa de lo que algunas autoridades del centro no se quiere hacer cargo. Y ahí tenemos una discusión que dar y sincerar, porque efectivamente los recursos que se transfirieron a los gobiernos regionales, a mi entender, debieran haber tenido una mirada de inversión más estratégica, más del desarrollo como polo industrial, por ejemplo, de esta región en particular, de recuperación de empleo, de seguridad pública con una perspectiva, cierto, local importante, que decirlo en el caso de los gobernadores en la zona norte, el tremendo desafío que hay. Más lo que nos pasó es que la ley no quedó bien y generó dificultades. Así que como una primera propuesta que les quiero hacer bien concretamente es que creo que hay que hacer adecuaciones a la ley de los gobiernos regionales. Y esa adecuación va a pasar por el diálogo previo de qué es lo que se va a transferir, como competencia me refiero. Y esas competencias también tienen que ir acompañadas de las debidos controles y responsabilidades. Y sé que se ha dado un debate, ¿no?, respecto del rol que la Contraloría juega en esto y cómo los gobiernos regionales podrían actuar más como los municipios en esta materia. Pero yo creo sinceramente que en este minuto estamos precisamente en un momento en el cual hay que dar más garantías en vez de menos garantías al cumplimiento de la institucionalidad. Nosotros necesitamos desburocratizar, pero esa desburocratización efectivamente debe ser de la mano de controles efectivos y ágiles. En ese contexto, creo que sin duda, dado que Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, aquí podemos tomar medidas que son relevantes, porque la distribución del gasto social en nuestro país también está albergada en el centro. Entonces, es bien difícil que las regiones puedan tener un desarrollo, yo diría, equitativo, si los recursos no solo se deciden desde el centro, sino que además se quedan en el centro. Por otro lado, cuando nosotros asumimos que en nuestro país desde el 2018 se levantó una agenda de descentralización que ha tenido, por las dificultades que también el país experimentó, hay que recordar la pandemia y todo lo que nos pasó, un horizonte que no ha sido tan claro, es bien complejo poder hablar de este tema, porque lo que nos ocurre es que cada uno trata de resguardar su parcela. Y yo creo que ahí cometemos un grave error,
que no tiene que ver solo con un eslogan, sino que tiene que ver con el horizonte del desarrollo que queremos hacer llegar para el país. En ese contexto, creo que es muy importante hacer algunas medidas que podemos nosotros mismos impulsar y desde ya. Ustedes saben que previo al ingreso del proyecto de ley Regiones Más Fuertes hubo un amplio trabajo prelegislativo. Pues bien, el proyecto lleva estancado 1 año en el Senado y estuvo 1 año antes en la Cámara. Si hay diferencias, hay que saber procesarlas e ingresar indicaciones, pero no puede quedar esto estancado. Eso es lo peor que nos puede pasar. En segundo lugar, quiero señalar que en mi gobierno voy a aumentar el fondo de investigación en las universidades regionales, asociada a los proyectos de investigación y desarrollo con beneficios tributarios para las empresas en la región. Creo que eso va a fortalecer la capacidad regional. En tercer lugar, me gustaría continuar con el fortalecimiento de infraestructura vial y logística para que las regiones puedan tener fuerza y efectivamente desarrollar sus proyectos. En cuarto lugar, me gustaría que avanzáramos en reducir brechas, en particular con los territorios que provienen de la ruralidad. Porque si bien hay centralismo, esto también se produce muchas veces a nivel de las capitales regionales. Y bien lo saben los alcaldes de las zonas como Hualqui, ¿cierto?, con quien hoy día tuve el agrado de estar, y de las regiones, de las comunas que son más rurales dentro de una misma región. Para eso hay que incorporar criterios de descentralización al Sistema Nacional de Inversiones. Y por cierto, además, me gustaría que en el ámbito de las transferencias de competencias que ya se ha generado un impulso, un primer impulso, podamos hacerlo fortaleciéndolo además a través de definiciones claras, anteproyectos regionales de inversión que hoy día sirven como un insumo para la formulación presupuestaria, pero que no necesariamente tienen una vinculación o están alineados, ¿cierto?, con los recursos sectoriales y las prioridades regionales. Todas estas ideas yo creo que son implementables, pero el pacto social anterior que hay que hacer es si nosotros efectivamente vamos a descentralizar o no. Y descentralizar significa ceder poder, por más justo que pueda ser, pero si no damos esa discusión de fondo, va a ser bien difícil que lo abordemos en serio. En materia de seguridad pública, sin duda, esto tiene una mirada muy importante. Yo veo lo que pasa en la frontera y evidentemente me preocupo, sobre todo lo que está ocurriendo en el norte. Y estoy segura que desde los gobiernos regionales y de los alcaldes se les van a ocurrir muchas mejores soluciones, que como todos nosotros decimos se nos ocurren desde Santiago. Pero el problema es que si no damos espacio para que esas decisiones se tomen y se implementen, la verdad es que vamos a seguir en este loop que hemos tenido durante mucho tiempo. Y termino mis palabras con lo siguiente. Hace 4 días atrás yo vi en 14 regiones del país. Yo estaba en Santiago viendo los matinales, donde decía, en cada uno de los matinales, por eso me llamó mucho la atención, esperando a qué hora empieza a llover en Santiago. Es el país que hemos construido y la llamada es a que podamos cambiarlo, ¿cierto?, con una mirada integradora de todas y de todo y con equidad para todas y para todos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Janet Jara, muchas gracias. Y va a ser ahora el turno de José Antonio Kast, que tiene sus 10 minutos para hablar de descentralización, del rol de las regiones en esta primera etapa de nuestro conversatorio. Muy buenos días, casi buenas tardes. En primer lugar, gracias. Muchas gracias. Creo que este es un gran espacio para escucharnos, donde debe primar el respeto, donde deben primar las ideas más que las ofensas. Por lo tanto, les pediría respeto, calma, tranquilidad. Va a ser la ciudadanía. Va a ser la ciudadanía, más allá del entusiasmo de los distintos sectores, quien va a decidir cuáles son los destinos de nuestra patria en pocos meses más, así que les pediría calma. Bueno, muy buenos días. Quiero darle las gracias a los gobernadores por haber generado esta instancia de debate, de discusión, especialmente al gobernador que hace de dueño de casa, el gobernador Yacaman,
Darle las gracias también al alcalde, que es el dueño de Casa Literal, Héctor Muñoz. Gracias, Héctor, por tu participación, por tu permanente ocupación en el tema público. Darle también las gracias aquí a dos diputados de nuestro pacto, el diputado Arroyo, a la diputada Francesca Muñoz. Gracias por estar aquí presente. Y agradezco poder hablar de temas tan importantes. Sin embargo, lamento también que no se haya podido convocar a los otros candidatos. Hoy día ya hay otros candidatos que tienen los requisitos necesarios para estar en los distintos debates, otros que han ido completando sus firmas, y creo que es relevante que a futuro ellos también puedan exponer sus puntos de vista respecto de lo que nos ocupa a todos como chilenos. Como les decía, para mí es un honor estar en esta cumbre de regiones, que es un espacio que siempre debiera ser un espacio donde se ratifique lo que es la descentralización, la autonomía y el respeto por el poder local. Pero hoy también, debemos decirlo con fuerza y con claridad, se ha convertido esta instancia, no esta instancia de debate, sino el tema de los gobiernos regionales, en un reflejo de un fracaso político, institucional y en algunos casos ético. Aquí mismo, hace 4 años, no en este mismo lugar, al otro lado del río, si no me equivoco, el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, habló y se presentó ante ustedes. Habló con un tono solemne sobre lo que era la descentralización y prometió terminar con la descentralización. Anunció, entre aplausos, que eliminaría a los delegados presidenciales. A diferencia de lo que hice yo, que me fui de alguna pifia por ahí, yo dije lo contrario. Auguró también que las regiones tendrían poder, recursos y libertad. Hoy, a meses de terminar su mandato, la pregunta al presidente Gabriel Boric es inevitable. ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué quedó de ese discurso grandilocuente de hace 4 años? La respuesta es muy clara. Quedó en nada. Solo palabras vacías, promesas rotas y una larga lista de retrocesos. No solo no eliminó a los delegados presidenciales, no solo no fortaleció a los gobiernos regionales, no solo mantuvo los nudos del centralismo, además entregó a las regiones a la corrupción, al cuoteo político, a los operadores políticos, disfrazados de fundaciones y a una burocracia sin control y sin vergüenza. Y esto no fue un error, no fue un accidente. Fue un diseño, fue una lógica de poder, fue un modelo de colonización institucional, quizás aprendida de tierras foráneas. Fue un modelo que vació de contenido el proyecto de descentralización, anhelado por tantos, para llenarlo con ideología, con militantes y con favores políticos. De eso aquí en la región saben lo que ocurrió. Y aquí viene lo más grave. Los que prometieron más democracia, lo que consiguieron fue más impunidad. Y algunos aún siguen impunes. Hoy tenemos gobernadores regionales investigados por la Fiscalía. Miles de millones de pesos desviados a fundaciones truchas. Convenios fantasmas, contratos entre amigos. El camino que ha tomado la descentralización ha sido poco claro, mal diseñado y mal implementado. Y se ve mucha improvisación y poca evaluación. ¿Y quién fue cómplice de ese fracaso? ¿Quién formó parte del corazón de este gobierno durante esos momentos más oscuros? ¿Dónde estaban cuando se desmanteló la Subdere? ¿Dónde estaban cuando le quitaron los controles presupuestarios? ¿Dónde estaban cuando se permitió que los gobiernos regionales dejaran de reportar al Consejo de Auditoría del Gobierno? Voy a decirlo sin rodeos. La descentralización no fracasó por falta de leyes. Incluso a veces hay demasiadas leyes. Fracasó porque fue usada como un botín político por un gobierno irresponsable, por burócratas ideologizados y por una clase política más preocupada de instalar fundaciones amigas que de mejorar la vida de las personas. Y si alguno hoy día se ofende, o se siente aludido, es porque quizás tenga algo que explicar, algo que devolver o algo por qué pedir perdón. Yo no vine aquí a hacer amigos, vine a decir la verdad, aunque a algunos les duela.
Porque cuando el Estado deja de proteger y empieza a repartirse, deja de ser Estado. Se convierte en un negocio. Y eso en algunas regiones lamentablemente ocurrió así. Y miremos los hechos, les pido calma. El presupuesto de los gobiernos regionales aumentó en casi un 15% en los últimos años, pero la ejecución cayó. Y hay algunos donde la ejecución es realmente lamentable. Algunos gobernadores que tuvieron mala ejecución ya no están, porque la gente los sacó. El gasto en inversión se transformó en un gasto corriente. ¿Cuántas veces a final del periodo se entregan maquinarias y se entregan otro tipo de cosas que no son proyectos de inversión? He estado en municipios como el de Oyagüe, donde hay más maquinarias que personas que tengan licencia para conducir las maquinarias. Ahí está. Se entregaron recursos sin control, sin trazabilidad, sin evaluaciones. Y nosotros sí queremos descentralizar, con orden, con transparencia y con responsabilidad. Y algunas de las propuestas que hacemos, y podremos profundizarlas más adelante y también recibir aportes de ustedes mismos, es primero devolver la fiscalización al centro del modelo, mediante el fortalecimiento de las contralorías regionales. El que nada oculta, nada teme. Por lo tanto, si se hacen buenas fiscalizaciones, nadie debería oponerse. Tenemos que devolverle a la Subdere su rol de control, pero sobre todo el apoyo, porque pueden tener equipos que tengan las capacidades de desarrollar proyectos de infraestructura mayores a los que hoy día se pueden hacer a nivel regional. Se debe establecer una auditoría obligatoria al final de cada mandato. No puede ser que los cores electos tengan que estar exigiendo una y otra vez una auditoría al gobernador que deja el cargo o al que continúa, pero tiene que ser auditado. Debemos abogar por una planificación de la inversión con datos, no con redes políticas. ¿Cuántas veces se entregan los recursos y no hay datos suficientes? Basta de esos convenios por amistad. Los proyectos deberán tener una evaluación ex ante, trazabilidad, monitoreo y resultados medibles. ¿Se habla de más recursos para las universidades? Sí, pero con resultados medibles, ejecutables, que traigan más trabajo a la zona, no solamente documentos que queden archivados en la biblioteca de una prestigiosa universidad. Tercero, debemos vincular el presupuesto regional al desempeño. Las regiones que ejecuten bien, que planifican, que evalúan, que rinden cuentas, recibirán más recursos. Las que usan el presupuesto como caja chica para la política, perderán sus recursos. Los gobiernos regionales deben poner el foco en las personas, deben trabajar por el bien común conforme a las facultades que ya tienen y hacer el trabajo sin excusas. En cuarto lugar, hay que mejorar la articulación con los municipios. Esto lo planteé hace 4 años. Le dijimos, los municipios no pueden ser el vagón de cola porque son ellos los que mejor conocen la realidad de los ciudadanos. La descentralización no puede ser vertical, tiene que ser multinivel. Con los municipios, los gobiernos regionales deben coordinar con los alcaldes, no competir con ellos, como vemos muchas veces, porque nadie conoce mejor la realidad que los alcaldes. En quinto lugar, planteamos una reforma a la ley de los gobiernos regionales para actualizar las competencias, eliminar duplicidades, exigir planificación estratégica y, sobre todo, asegurar que lo que se descentraliza no se vuelva a centralizar como ha ocurrido durante este gobierno. Como les digo, no vengo aquí a prometer que voy a terminar con el centralismo en un año. Eso sería mentir. Lo que sí puedo prometer es que no voy a seguir engañando a las regiones. No vamos a seguir tolerando el robo institucionalizado. No vamos a permitir que la descentralización siga siendo un disfraz para la impunidad. Nosotros sí tenemos el carácter, tenemos la decisión, la convicción para cambiar el rumbo. Necesitamos una descentralización con rostro humano, con foco en las personas, con respeto a la gente. Y si tengo el honor de ser electo presidente, pueden estar seguros que no voy a venir acá a sacarme las fotos, sino a trabajar codo a codo con cada uno de los gobernadores y gobiernos regionales, con los equipos necesarios para sacar adelante todo lo que sea necesario. Vuelvo a reiterar, el presidente Boric no cumplió. Nosotros lo vamos a hacer con carácter, con verdad y con decisión. Muchas gracias. Bien, agradecemos a José Antonio Kast su intervención. Hemos tenido ya esta primera parte de nuestro conversatorio, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar a
las candidatas y el candidato respecto de su visión de regiones, de descentralización y varios conceptos que vamos a profundizar ahora en la ronda de preguntas. Como les decía al principio, tienen 3 minutos para responder cada uno. Es una pregunta igual para todos. Y una vez que termine la ronda de las respuestas, tienen la oportunidad de utilizar alguna de sus 2 réplicas y ahí tienen 1 minuto para interpelar, preguntar o explayarse sobre alguna de las ideas que ustedes mismos ya han planteado. Vamos con la primera pregunta. Voy a leer primero una cita. Voy a citar una frase de julio del 2021 del entonces candidato presidencial Gabriel Boric. En un debate precisamente él dijo lo siguiente: espero ser un presidente que al terminar su mandato tenga menos poder que cuando empezó. Vamos a traspasar facultades y presupuestos a los gobiernos regionales porque tengo la convicción de que uno de los tapones en el desarrollo de Chile es el centralismo. Entonces, en base a esta cita, les hago la pregunta, que en realidad son como 3 preguntas en una, pero van enfocadas en lo mismo. A partir de esta declaración, ¿considera usted que ese compromiso se ha cumplido? ¿Cuál es su evaluación del proceso de descentralización en Chile y cuál es su principal propuesta para avanzar en esta materia? Mantenemos el sorteo que hicimos al principio, por lo tanto comenzaríamos con Evelyn Matei. Ok. Bueno, claramente no se ha cumplido, ¿no? Lo que prometió el presidente Boric. No se han traspasado dineros importantes, al contrario, han habido cortes, rebajas en los presupuestos de los gobiernos regionales, pero también quiero señalar que ha habido un daño incalculable en el tema de los convenios y de las fundaciones. Y por lo tanto, yo diría que ese daño se ha traspasado a la ciudadanía y a todo el mundo. Y por eso es que yo creo que hay que darle mucho mayor poder a las regiones, pero hay que empezar de a poco, con algo en que realmente uno pueda mirar si tienen la capacidad de mirar en el futuro, si tienen la capacidad, por ejemplo, de ponerse de acuerdo con las regiones contiguas, en el sentido de tener grandes hospitales en algunos lados, en otros casos a lo mejor convenios con clínicas, en otro caso, por ejemplo, si la región de al lado tiene un centro especializado, ¿para qué se va a duplicar acá? A lo mejor aquí se puede poner otro centro, aquí el cáncer, aquí por ejemplo traumatología, no lo sé, pero lo que quiero señalar es que vamos a tener que ir probando porque los resultados han sido muy malos. También es importante darle mucho mayores facultades y probablemente tener mejores, y por eso que yo valoro lo que decía la candidata Jara, en el sentido de poder trabajar con las universidades locales. Porque, por ejemplo, si se ponen de acuerdo para poder planificar el futuro, para hacia dónde van, cuál es la vocación de cada una de las regiones, qué es lo que es importante, cuáles son los cuellos de botella, qué es lo que se tiene que abordar de manera conversada, de manera integrada, con distintos tipos de especialistas, pero también con distintos tipos de personas. Habrán algunos que son de gobierno, otros que son de oposición, y van a tener que conversar, porque aquí van a haber alcaldes, va a estar algún tipo de delegado, van a estar las universidades, van a estar los gobernadores, y tienen que ser capaces de conversar. De otra manera, las regiones no tienen futuro. Si cada uno quiere llevarse la pelota para su casa, sencillamente la que pierde es la región. Y por eso que yo propongo que partamos con un tema que es la salud, porque es mucho el presupuesto que manejan, es más o menos, yo diría, 5 veces el presupuesto que maneja hoy día el GORE, por ejemplo, de Biobío. Y si nosotros vemos que ahí eso resulta, entonces probablemente se les puedan ir dando más facultades. Pero este va a ser un proceso de aprendizaje, va a ser un proceso donde se va a testear la responsabilidad, el conocimiento, la capacidad de articular entre distintas autoridades de distintos sectores políticos. Y eso que obviamente es un desafío. Ahora, es un desafío en el que yo creo mucho y creo que realmente sin eso las regiones no van a salir adelante y el país tampoco. Muchas gracias, Evelyn, por su respuesta. El turno de Janet Jara. Tiene 3 minutos para responder. Muchas gracias. Es evidente que el proceso de descentralización le queda mucho por avanzar y si no somos capaces de reconocerlo, harto mal estaríamos, sobre todo en este foro, ¿no? Pero lo cierto es que cuando escucho a los candidatos que están acá, en particular al candidato Kast, se habla en el foro del salmón
de los camiones, en la Cámara de Comercio, en la SOFOFA, de lo mismo que se habla acá. Y me pregunto cuáles son las propuestas entonces, porque si vamos a seguir haciendo foros para que se repitan 3 o 4 ideas donde todos son apitutados, todos son corruptos, menos yo, todos tienen problemas menos yo no he hecho ni esto ni esto otro, yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país. Realmente entonces me avisan porque como quedan hartos días y hartos foros, yo quiero saber, porque yo vine aquí a discutir propuestas de descentralización. Y lo mismo que escuché aquí, lo escuché en los 5 foros la semana pasada. Y me preocupa porque para gobernar un país no se requiere solamente estar descalificando a los otros o insinuando cosas de los demás, sino que lo que se requiere es capacidad de diálogo y de construir acuerdos. A mí me cargan los apitutados políticos. ¿Saben por qué me cargan? Porque me costó un montón estudiar y salir adelante. Me cargan además los corruptos y los rechazo con mucha fuerza. Por eso, perdón, ¿me permiten? Por eso creo que es sumamente grave que nosotros tiremos a todos al mismo saco, porque hay que saber distinguir y los procesos judiciales se tienen que llevar adelante. Yo me acuerdo del caso Manicure. ¿Saben por qué me acuerdo, no? Porque esas señoras trataron de capacitarse para poder hacer masoterapia, para poder tener en su casa un emprendimiento, y las estafaron. Y las estafaron y es doloroso, sobre todo cuando se estafa a la gente más pobre. Pero decir que eso es patrimonio solo de algunos me parece una tremenda falta de respeto, porque ¿saben qué pasa? De esa manera no le vamos a encontrar un problema ni a la descentralización ni a ninguno de los dolores de Chile. Aquí lo que tiene que primar es la capacidad de diálogo, de conversar y de construir acuerdos comunes. Porque si seguimos nosotros de la misma forma en la que estamos, en la cual solo se nos descalifica y solo se descalifica a los demás, realmente el país no va a encontrar el espacio que requiere para salir adelante. Y yo al menos no estoy disponible para eso. Y lo he demostrado, ¿saben qué es lo mejor? Con hechos concretos, no solo con discursos. Así ha sido mi gestión. Y así va a seguir siendo, comprometida con Chile. Muchas gracias. Gracias. Janet Jara, es el tiempo de la respuesta de José Antonio Kast. Tiene 3 minutos para responder a la pregunta, candidato. Sí. Les pido de nuevo calma. Ya vamos a tener el momento de ir a las urnas y votar por cada uno de los que estamos acá o de los que no pudieron venir. Pero les pido respeto. Les pido respeto. No vamos a ganar nada si es que se interrumpe a los distintos exponentes. Yo estoy claro, estoy claro que muchas de las cosas que algunos de los que estamos acá decimos no le gusta a todos. Pero esa es la idea del respeto, esa es la idea de un debate. Si no, sería una asamblea y gana el que grita más fuerte. Así que la candidata Janet Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros. Cuando hay 4 años de estancamiento, cuando hay 4 años de mayor desempleo, cuando siguen muriendo las personas en lista de espera, cuando hemos visto el fraude permanente a través de fundaciones, y todo eso redunda, y eso redunda en la peor calidad de vida de las personas, incluso la señora que gritó arriba. Lo más probable es que usted no tenga mejor calidad de vida hoy día porque se siente más insegura, no tiene mejor atención en salud, no tiene hoy día cobertura total para sus nietos o sus hijos en los jardines infantiles, no tiene su hijo aspiración a poder alcanzar la vivienda propia, pero vuelvo a insistir, el respeto es fundamental. Esto no es un diálogo, a nosotros nos pidieron exponer sobre ciertos puntos y esos puntos cruzan lamentablemente todo el debate nacional. Si estamos hablando de salmones y vemos falta de trabajo, si estamos hablando de camiones y vemos falta de seguridad, camioneros asesinados, bueno, es parte de la calidad de vida de las personas. Y los gobernadores en eso también podrían hacer un punto a los gobiernos centrales en decirle, mira, las autopistas... Les pedimos la oportunidad que el candidato pueda responder la pregunta, por favor, para que siga adelante. Si nosotros incorporamos el trabajo centralizado con el trabajo que podrían realizar los gobernadores en conjunto con los alcaldes,
nuestras carreteras serían más seguras. ¿Tendríamos más pavimentos? Tendríamos más pavimentos. Tendríamos menos necesidad de recurrir a los camiones aljibes para entregarle agua potable permanente a las personas, porque los camiones aljibes terminan siendo un negocio para unos pocos. Pero nosotros, al menos yo, en ese mismo debate donde Gabriel Boric dijo que iba a terminar con los delegados presidenciales, fue el único que dije que no los iba a terminar. Y no los voy a terminar, para que esté clarísimo que Chile es un país unitario y que tiene que coordinarse con sus regiones, sí. Creemos en la descentralización, sí, pero seria y responsable. Y eso requiere una mayor fiscalización, requiere mayor planificación, requiere evaluación del desempeño y requiere trabajo con los municipios. A las universidades sí, más recursos, pero vuelvo a insistir, para que hagan proyectos, hagan estudios que redunden en la mejor calidad de vida de las personas, mayor cantidad de trabajo, no en estudios que quedan guardados en una biblioteca. Eso no le ayuda a nadie. Nosotros hoy día necesitamos trabajo, orden y respeto. Muchas gracias. Gracias, José Antonio Kast. Sí, de inmediato doy paso a las réplicas. Les vamos a pedir que les den la oportunidad. Los candidatos tienen solo 3 minutos para que puedan ellos elaborar sus respuestas, si no se nos agota el tiempo. El cronómetro no está muy preciso, está demorando en activarse el cronómetro para que podamos ser más precisos en eso también, por favor. Ahora sí, tienen la oportunidad de su réplica. ¿Alguien quiere hacer uso de Evelyn Matei? Yo quiero señalar que desgraciadamente la corrupción está en todas partes. Yo creo que nadie puede escupir al cielo. Hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos. Hemos tenido corrupción también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea. Hemos tenido corrupción entre los jueces, hemos tenido corrupción también con fiscales. Y de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día, por un caso de fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio. Entonces, no, perdón. Acá hay de todos lados. O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar al cielo o para el lado cuando toque a alguno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso de una réplica. Por ahora no. Tenemos 1 minuto para la réplica cada uno si quiere hacer uso, ¿no? ¿Seguimos adelante con la siguiente pregunta entonces? Sí, seguimos adelante. Vamos a hablar de autonomía presupuestaria en regiones. Una cifra, el año 2024 se recortaron más de 400.000 millones de pesos a los gobiernos regionales, replicando lo que había ocurrido el año anterior, el año 2023. En base a eso, ¿usted está de acuerdo en que los gobiernos regionales tengan poder de decisión en su presupuesto sin necesidad de solicitar autorizaciones a Santiago ni riesgo de recortes unilaterales? Comenzamos nuevamente con Evelyn Matei, que tiene 3 minutos para su respuesta. Bueno, hay veces que hay algún problema. Por ejemplo, si viene una pandemia, lo más probable es que tenga que recortar, porque los dineros se tienen que ir a otra cosa. Si viene un megaterremoto en el norte, yo estoy segura que la gente del sur va a estar dispuesto a que le corten el presupuesto para ir en ayuda de los del norte. ¿Por qué? Porque somos un país unitario. Ahora, eso es cuando hay alguna emergencia. Obviamente que lo que yo quisiera es que tuvieran una claridad respecto de varios años para adelante, de tal manera que, por ejemplo, puedan hacer una gran obra en un solo año. Acá en Biobío hay una rotonda que creo que se llama Bonilla y que se hizo como en 3 etapas. Ahora se está haciendo la costanera a Chihuayante y van como en la 3ª etapa y todavía no va a estar listo. Entonces, cuando uno está pensando en tener una planificación, porque eso es lo que yo creo que tiene que tener los gobiernos regionales, una planificación y no convertirse nuevamente en Dideco, dándole plata, ¿no es cierto?, a las juntas de vecinos y a los clubes deportivos, porque eso es más bien responsabilidad de las municipalidades. Yo siento que la región lo que tiene que estar mirando es, ok, turismo, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cuáles son los caminos que nos faltan? ¿Cuáles son las cosas que queremos relevar?
¿Dónde los podemos recibir? ¿Necesitamos o no un gran teatro como este? Esas son las cosas que yo siento que debieran estar haciendo las regiones. Y nuevamente insisto, no hay daño peor para la regionalización que lo que ocurrió con muchos gobernadores en el periodo pasado, y espero, y aquí estoy viendo muchos gobernadores, les deseo lo mejor, espero que efectivamente cambien esta mirada de pequeñas cosas, de pequeños favores, a mirar con mucha fuerza el futuro de las regiones, incluso hablando de megazonas. Por ejemplo, acá ustedes se pueden juntar obviamente con Ñuble, con la Araucanía, a lo mejor con la séptima región, para poder hacer un trabajo conjunto. Eso es lo que uno espera de las regiones. Para eso existe la regionalización. Y yo, que fui representante de regiones, prácticamente todo mi periodo parlamentario, uno se da cuenta la rabia que hay en las regiones, porque cualquier cosa necesita el visto bueno de Santiago. Entonces, por ejemplo, necesitan el RS, como le llaman, ¿no es cierto? Básicamente, sí que una evaluación social del proyecto. Bueno, pero uno de los criterios que se usan es justamente a cuánta gente beneficia. Bueno, eso significa que prácticamente toda la inversión se va a Santiago, porque en Santiago beneficia a mucha gente. Por eso que yo creo que hay que cambiar totalmente la mentalidad para poder sacar las regiones adelante. Muchas gracias, Eva. Escuchamos ahora entonces la respuesta de Janet Jara. Bueno, dado que ya quedamos claros en una base común, ¿no? Acusándose unos con otros y no reconociendo los errores propios, va a ser bien difícil avanzar en descentralización. Bueno, al parecer algunos no están claros. Yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Por el contrario, tratamos de promover los acuerdos. ¿Saben por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo podemos avanzar más. Y el país así lo ha demostrado. Miren, yo no importa, yo entiendo, porque igual estas cosas desatan pasiones, pero les digo algo, piénselo de verdad. Cuando el país más avanzado es cuando nos hemos logrado poner de acuerdo. Y tenemos visiones distintas, pero tenemos que ser capaces de procesar nuestras diferencias. No es malo tener diferencias, si lo malo es que esas diferencias no pueden negar al otro, no pueden anular al otro, no pueden inventarse fake news del otro. Lo que hay que hacer es actuar con la verdad y con las diferencias que tengamos procesarlas. Y lo digo porque a propósito de la pregunta que se nos hace, es una pregunta bien dicotómica, porque en el fondo se nos dice el presupuesto de los gobiernos regionales, ¿lo deben decidir autónomamente ellos o se debe decidir desde el nivel central? Y yo creo que en esto hay que encontrar un equilibrio, porque si nosotros venimos acá a un foro de descentralización y les decimos, no, todo decíanlo ustedes, no sé con qué objetivo, a lo mejor de darle mayor autonomía, evidentemente, vamos a estar negando con un codo todos los casos que están hoy día en tribunales y que representan distintas formas de hacer mala política. Si nosotros, por el contrario, decimos que todo que es centralizado en Santiago, va a pasar lo que en los hechos pasó, que se logró ejecutar el 90% del presupuesto, porque los cores querían a veces cambiar de ítem las partidas presupuestarias, pero tenían que recurrir a la DIPRE y a la Contraloría, y eso demoraba la gestión. Entonces, en el acuerdo, en el conversar, el no es descalificarse ni negar la diferencia con el otro, es donde seguro vamos a poder encontrar un punto común. Necesitamos descentralizar, pero esto de un minuto para otro no resulta. ¿Por qué? Precisamente porque hay faltas de control en las regiones, porque hay malas prácticas y porque hay gente que efectivamente cree que la corrupción es un camino. Y eso yo creo que quienes estamos en política lo debemos rechazar tajantemente y venga de donde venga. Y no hacer gárgaras respecto de los que están al frente sin reconocer los temas propios. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet Jara. Es el turno de responder de José Antonio Kast. Tiene 3 minutos desde ahora, candidato. Para que no existan recortes de presupuesto, lo primero que tiene que haber es presupuesto. Y lo que hemos visto en los últimos años es un mal diseño presupuestario, no cumplir las metas a nivel nacional. Tenemos una directora de presupuesto que ha equivocado las cifras en varias oportunidades. Tenemos un ministro de Hacienda que claramente no ha logrado cumplir con sus propias metas.
Si el ministro de Hacienda, que es el que administra los recursos nacionales, se ve sin recursos, claro, le va a quitar recursos a quien pueda. Y dentro de ellos, incluso le quitó recursos a las policías, al tema de la investigación criminal, del Ministerio Público, fue recortando. Y dentro de esos recortes, lamentablemente, también tomó las regiones. Y en las regiones sí tenemos que decir es que se requiere una mejor ejecución del presupuesto. Porque hay muchas veces que la ejecución presupuestaria, hay algunas regiones donde es muy lamentable. Y llegan a final de año y no saben qué hacer para que al próximo año les reponga la misma cantidad de recursos. Y ahí está el caso que yo les mencionaba de Ollagüe, una municipalidad pequeña que debe tener 10 funcionarios con licencia para conducir profesional, pero debe tener 20 vehículos y los tienen guardados de paquete, solo con tal de no perder los recursos que la gobernación les ofrece. Eso no es un buen uso de los recursos públicos. Los recursos para las gobernaciones debieran estar enfocados en inversión permanente, en cómo yo soluciono algunos problemas. Y si vamos a ver urgencias sociales, bueno, hagamos convenios entre las gobernaciones y el tema de salud, que son cosas que están pendientes. Pero nosotros necesitamos mayor planificación, mejor control. Y por eso hemos insistido en que no se pueden restar los controles y mejor articulación también con los alcaldes. Los alcaldes muchas veces tienen proyectos de inversión, pero que no tienen la contraparte, ya sea en el gobierno regional o no cuentan con la ayuda del gobierno nacional para poder desarrollarlo y hacerlos con tiempo. Pero lo principal es que existan recursos. Y mientras Chile siga creciendo al 1,8%, al 2%, no haya inversión y la productividad esté prácticamente en cero, no vamos a tener muchos más recursos. Lo que nosotros planteamos para que existan recursos es que a Chile le vaya bien. Y eso requiere un shock, un cambio radical en los manejos económicos de la nación. Cuando hayan recursos para el presupuesto de la nación, van a haber muchos recursos también para las regiones. Gracias. Muchas gracias. Sí. Terminamos ya la respuesta de esta segunda pregunta. Tenemos la oportunidad de réplica. Janet Jara. Quisiera tiene un solo minuto. hacer un breve comentario y que tiene que ver con la reflexión más política que uno tiene que hacer del momento en el que estamos como país y de lo que está pasando en el mundo. Y a mi entender, el autoritarismo y el populismo son muy contrarios a la descentralización. Lo dejo para la reflexión de cada quien. Evelyn Matei va a hacer uso de su segunda réplica. Yo quería contarles que el otro día fui al barrio Meix, donde hubo una tremenda intervención, porque estaba operando ahí el crimen organizado en todos esos toldos. Ustedes saben que este señor al que mataron le había prestado a un solo cliente 1.000 millones de pesos, a uno, y le tenía prestado a muchos más. Por lo tanto, ahí hay crimen organizado. El alcalde es de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Pero ¿saben qué? Él no podía hacer la intervención sola. La tuvo que hacer, obviamente, complementándose con el delegado presidencial, que es del Frente Amplio. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que en Chile no sobra nadie. Que para sacar nuestro país adelante tenemos que colaborar. Y yo a toda la gente joven que está ahí y que obviamente está por un candidato, por el otro, y que yo lo respeto enormemente, yo solamente les quiero decir, Chile va a salir adelante en la medida que podamos dialogar, en la medida que podamos escucharnos, en medida que podamos llegar a soluciones, en la medida que podamos llegar a acuerdos y en la medida que podamos actuar como chilenos, más que como barra brava. Un beso. Muchas gracias, Evelyn Matei. José Antonio Caz, ¿no va a hacer uso de su réplica todavía? Sí. Adelante, tiene un minuto. Solo decirle que si le hiciéramos una encuesta aquí entre los asistentes, más allá de sus posturas políticas, le aseguro si les ponemos las urgencias sociales que a ustedes les afectan, habría coincidencia. En varias de ellas al menos. Si hablamos de transporte público, lo más probable es que el que viva en Coronel diga estoy cansado de los tacos. Lo más probable. Lo más probable es que aquellos que sean comerciantes digan la seguridad ha disminuido mucho y necesitamos mayor grado de seguridad. Lo más probable es que alguno plantee que alguna inversión importante
se ha detenido por, en este caso en alguna comuna, por 6 naranjillos. Bueno, si nosotros logramos destrabar la inversión de verdad, si nosotros enfrentáramos los problemas urgentes de la ciudadanía, bueno, el puente que estuvo sin acceso durante años lo habría tenido y habría mejorado la movilidad. Si se hubiese hecho como corresponde el pie de monte, muchos de ustedes habrían tenido una mejor calidad de vida. Si es que el biotren mejorara en sus condiciones, hoy día me alegro de que esté el nuevo puente, pero todas esas cosas nos unirían y no estaríamos discutiendo en temas políticos. Pero como hay demasiada energía política, a veces se pierde lo importante, que son las urgencias sociales. Gracias. Muchas gracias. Janet Jara quiere hacer uso de su segunda réplica. Sí, creo que es interesante cuando el debate va tomando forma respecto de las prioridades ciudadanas y, como dije antes, no respecto de las descalificaciones al voleo. Y en ese sentido quiero hacerme cargo de un tema muy importante para el país, y es el de la seguridad pública. Y lo quiero poner en esta perspectiva. Nosotros necesitamos efectivamente más cárceles y más carabineros, pero esos son efectos de lo que está haciendo el crimen organizado en el país. Porque el crimen organizado a lo que vino al país fue a obtener recursos económicos. Y creo que para eso hay que perseguir el patrimonio narco y levantar el secreto bancario. No pueden ser obstáculos para perseguir lo que el crimen organizado busca. Y no me preocupa en nada, porque no solo no tengo la mano blanda, sino que además tengo una mano bien inteligente para estas cosas de políticas públicas, porque experiencia tengo en sacar adelante la nueva escuela de formación de carabineros, aumentar la dotación, entregar más inteligencia a las policías y crear más lugares y espacios preventivos. Pero si nosotros no atacamos la centralidad de lo que vino el crimen organizado a Chile, mucho tiempo solo atacando el efecto y no la causa. Y a lo que vinieron es por la plata. Muchas gracias, Janet Jara. Vamos a entrar a la tercera y última pregunta, que es un tema que ya ha salido, ¿no? en estos minutos, en torno a la figura del delegado presidencial. Considerando que se trata de una autoridad que es designada por el Ejecutivo y que convive con los gobernadores regionales que son elegidos democráticamente, ¿cuál es su postura respecto a esta figura del delegado presidencial? Comenzamos nuevamente con Evelyn Matei, que tiene 3 minutos para responder. Bueno, yo ya lo dije, yo por lo menos no estoy por eliminarlo. Creo, por ejemplo, que la lucha contra el crimen organizado tiene que ser a nivel nacional. Y como el presidente de la República es de algún tipo de coalición y los distintos gobernadores pueden ser de distintas coaliciones, es muy difícil que haya un mando central y una coordinación buena si realmente algún gobernador se opone. Y por eso es que yo creo que en ese caso tiene que haber un mando central y eso significa algún tipo de figura, que puede ser el delegado, se le puede llamar de distintas formas, pero que básicamente haya sido nombrado por el presidente de la República de tal manera que haya una sola visión. Que haya una sola visión no significa que no tenga que haber trabajo conjunto también con los alcaldes y con los gobernadores. ¿Por qué? Porque finalmente los alcaldes son los que mejor saben qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el crimen en sus propias comunas. Yo, por lo menos en Providencia, nosotros sabíamos exactamente qué tipo de bandas estaban operando, a qué hora, qué día, dónde atacaban, etc. Eso es muy difícil que se sepa a nivel de Santiago. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es articular alcaldes con los gobernadores, con el delegado, con el Ministerio de Seguridad Pública, etc. Y ese claramente es algo que no es fácil, sobre todo cuando hay personas que tienen distintas visiones políticas. Pero yo quisiera llamar la atención que la forma en que España venció a la ETA fue justamente porque se pusieron todos de acuerdo en que iban a terminar con eso. Y eso me encantaría que sucediera también en Chile, que nosotros entendamos que nuestro país es el que está en peligro. Y aquí hay muchas medidas que tomar. Probablemente levantar el secreto bancario o por lo menos, ¿no es cierto?, obtener
mediante un telefonazo el visto bueno de un juez de garantía. Eso significa también, por ejemplo, tener cámaras desde Arica a Punta Arenas y en que todas estén de alguna manera conectadas, de tal manera que tengamos un sistema de inteligencia que funcione en todo el territorio. Así que yo no estoy por sacar al delegado presidencial. Creo además que en la medida que haya una sana articulación con la gobernación, puede ser un elemento que también ayude a operativizar todas las inversiones regionales con sus contactos con los distintos ministerios en Santiago. Así que yo creo que aquí vamos a tener que ir armando una figura en la medida que vayamos avanzando, pero obviamente lo que yo aspiro es que las gobernaciones tengan más facultades y sobre todo también tengan más dinero. Sin dinero no se hace nada. Muchas gracias. Bien, continuamos con el orden preestablecido. La oportunidad de responder, Yanes Jara, adelante. Muchas gracias. Creo que una de las demandas que nosotros podemos tener aquí presente es que Chile necesita vivir más tranquilo. Y a mi entender, me gustaría que el gobierno, si me eligen presidenta, que quiero encabezar, sea un buen gobierno, que dé tranquilidad. Y para eso la gobernabilidad es indispensable. Lo ligo al tema de los delegados presidenciales porque los delegados hoy día, no solamente, y concuerdo con Evelyn en eso, cumplen esta función de poder articular más temas nacionales, sino que efectivamente ordenan los gabinetes regionales, o al menos debieran hacerlo. Sea la coalición que sea, va a necesitar un liderazgo regional que lo ordene. Eso es una realidad. Y si los gobernadores regionales cumplieran ese rol, podría eventualmente chocar un gobernador que es de un sector político con un gabinete que es de otro sector político, en el juego legítimo de la democracia. Si nosotros queremos dar gobernabilidad y tranquilidad al país, debemos entonces tener las figuras que se requieran a fin de ir dando paso paulatinamente a una descentralización que sea más ordenada y efectiva. Y en ese contexto, creo que mantener los delegados presidenciales por ahora es algo que se hace bastante necesario. A mí me parece que cuando se construyen programas de gobierno, uno lo que hace es un compromiso con la ciudadanía a fin de fijar una ruta y un camino a seguir. Y muchas veces, y así lo hemos vivido, además con este país que le ocurren a veces desastres naturales bastante importantes, hemos tenido que rectificar esos caminos programáticos. En ese sentido, creo que el aprendizaje que se hace tanto de la implementación de la Ley de Gobernadores Regionales como de la creación reciente del Ministerio de Seguridad Pública y del rol que han cumplido los delegados presidenciales, hoy día nos obliga más que a tomar decisiones radicales, a tomar una pausa y mirar bien cómo vamos a resolver el modelo descentralizador hacia adelante. Por ejemplo, en cosas tales como si vamos a aumentar la fiscalización o la facultad de fiscalización de los CORE y de los concejales también, ¿por qué no? Si vamos a ser todos sujetos de acusaciones constitucionales o solo algunos. ¿Y por qué algunos sí y otras autoridades no? ¿Cuál sería la razón de fondo? Yo por lo menos no la veo. Entonces lo que hay que hacer es evaluar esto un poco más integralmente. Quiero agregar además que en nuestro país, como señalé, muchas veces ocurren emergencias y la vinculación del Ejecutivo a nivel central con su representante en la región para la solución de los problemas de la forma más acelerada que se pueda, más inmediata y oportuna que se pueda, es vital. Por eso creo que hoy día no estamos en condiciones de eliminar esa figura, sin perjuicio de lo cual estoy disponible para que la evaluemos en la medida que se fortalezca la descentralización a través de gobiernos regionales que sean robustos. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de José Antonio Caz de su respuesta. Tiene 3 minutos. Lo planteé hace 4 años atrás y lo vuelvo a reiterar. En esa ocasión era el único que decía que había que mantener los delegados presidenciales. Hoy parece que hay más coincidencia en lo relevante que es el cargo de delegado presidencial. Más aún cuando estamos viviendo tiempos muy complejos en temas de seguridad. Y aquí hacer una precisión, que también la hago en todos los foros cuando la candidata ex ministra de Justicia del actual gobierno, Gabriel Boric, señala que el tema de los carabineros y las cárceles es un efecto.
y nosotros tenemos que ver por qué se producen las cosas. Bueno, las cosas se producen precisamente por la denigración que sufrieron nuestras fuerzas de orden cuando muchos usaban el perro matapaco en la polera o cuando hablaban de los pacos. Y hoy día le vuelvo a agradecer una vez más a Janet que ya no se refiere así a los carabineros y que hable de carabineros. Creo que, como lo dije y lo he dicho y lo volveré a decir cada vez que venga este tema, es un avance civilizatorio y espero que nunca más se denigre a las instituciones policiales de nuestro país. Y en esto los delegados presidenciales tienen un rol, porque a los narcos, a los jefes del crimen organizado y a los terroristas, sí, Janet, a los terroristas que han quemado y matado gente aquí, en esta zona, los terroristas que asesinaron a 3 carabineros a mansalva y los quemaron, terrorismo que tú dijiste que no conocías y que existe, porque es una realidad acá, en Arauco y también en la Araucanía. Y a esos terroristas, narcotraficantes y crimen organizado, los mismos delegados presidenciales los van a perseguir, los van a entregar a la justicia, los van a encarcelar y van a cumplir sus penas. A todos aquellos que infrinjan la ley se les va a perseguir, no con amor, con la justicia. El amor es para las víctimas. A las víctimas las vamos a tratar con amor. A los otros les vamos a aplicar la ley como corresponde. Y también cuando se habla aquí de que la fórmula para enfrentar todo el secreto bancario, vuelvo a reiterar lo mismo. A una diputada de tu partido político le solicitaron revisar sus cuentas corrientes y se negó. Ella podría haber abierto sus cuentas corrientes y haber alzado voluntariamente el secreto bancario. No lo hizo. Los hechos son los hechos. Nosotros vamos a seguir avanzando en coordinación y trabajo común con los gobernadores y los delegados presidenciales y vamos pareciera ser que el respeto que promueve Janet no lo plantean sus partidarios. Al igual que en Frutillar, donde un concejal que iba acompañando a Janet terminó insultándome, pareciera ser que vas a tener que ser más convincente con tus seguidores, Janet. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Termina la respuesta de esta tercera pregunta, pero para ser riguroso, Janet y Evelyn agotaron sus 2 réplicas. A José Antonio todavía le queda una réplica. Si quiere. Directamente en plaza. Sí, aquí ahora queda todavía un mensaje final que van a tener la oportunidad ustedes de hacer uso de la palabra. Pero le queda su réplica, si quiere, tiene un minuto extra, si quiere cerrar alguna idea. Le queda una réplica. Solo, como nos quedan varios debates por delante, pedirle a los partidarios de cada uno de los que estamos presentes, sobre todo a los que acompañan con mucho entusiasmo, alegría y vigor a Janet Jara, que guarden respeto y silencio. Se los pido como también un avance civilizatorio para nuestro país, donde muchos de ustedes hoy día también hablan de carabineros y levantan la bandera chilena. Así que se los agradezco. Gracias. Gracias. Bien, terminamos así la ronda de las 3 preguntas, pero queda todavía un mensaje final donde cada uno de los candidatos y candidatas van a tener 3 minutos para disponer en forma libre, redondear ideas o responder si así lo estiman conveniente. Son 3 minutos. Vamos a comenzar nuevamente por el MD. Si quiere puede hacer un estrado, si no hay problema. Son 3 minutos para responder. Cuidado. Muy bien. Sí, queda un poquito lejos la escalera. Yo fui alcaldesa y aprendí mucho siendo alcaldesa. Yo venía del Parlamento donde peleábamos mucho. Y me di cuenta cuando llegué ahí a Providencia que teníamos muchos problemas, entre otras cosas 7.000 millones de pesos de deuda. Pero estábamos con los concejales, por lo menos en el último periodo, estábamos 5 y 5 concejales. Había un republicano, un comunista, 4 y 4, centro izquierda y centro derecha. Y fíjense que nosotros llevábamos generalmente al Consejo Municipal cosas que habíamos estudiado mucho, que le habíamos dedicado mucho tiempo para que resultara lo mejor posible. Y después del diálogo con los 10 concejales,
generalmente lográbamos dos cosas. Uno, el proyecto mejoraba. Y dos, generalmente se aprobaba por la unanimidad. Y les quiero decir que si nosotros queremos tener una buena atención de salud, eso no es de derecha ni de izquierda. ¿Es hacerlo bien o es hacerlo mal? Cuando uno quiere hacer un buen plan anti-delincuencia, que lo hicimos en Providencia, teníamos el mejor sistema municipal del país. Todos los años lográbamos capturar 950 más o menos delincuentes en flagrancia. Pero eso porque hicimos mucho trabajo en serio, con estadísticas, con observación, etc. Nuevamente, eso no es de derecha ni de izquierda. Yo quisiera que realmente podamos ponernos de acuerdo en Chile, sin extremismo. Que trabajemos por Chile y no por un determinado partido o una determinada visión política. Eso es lo que necesitamos, políticos capaces de poner el sufrimiento y los problemas de los chilenos por sobre los partidos. Y cuando pensamos en problemas graves como el narcotráfico, el crimen organizado o el desempleo, tenemos que entender que se trata de problemas que tienen a todos los chilenos con un alto nivel de angustia. Yo quiero señalar que uno de los principales problemas que me preocupan, obviamente, es el desempleo. Fui ministra del Trabajo. En Biobío tenemos con cierres de planta, con empresas que estuvieron al borde de cerrar por decisiones impulsadas desde Santiago, tenemos una tasa de desocupación del 9,3%. Y las mujeres ya son más de 2 dígitos. Esta realidad, desgraciadamente, se repite en otras regiones. Vivimos, producto de malas políticas del actual gobierno, una crisis terrible de empleo que amenaza con 1 millón de chilenos sin trabajo y además de 2 millones de personas con empleos precarios. Ese es el lamentable legado que nos está dejando este gobierno. Por ello, mi compromiso es que vamos a levantar Chile. Haremos nuevamente de nuestro país un país seguro y lleno de oportunidades y capaz de conversar y de, entre todos, solucionar los problemas. Muchas gracias. Esa fue la intervención final de Evelyn Matei. Tuvo sus 3 minutos para redondear ideas y conceptos. Ahora vamos a escuchar en sus 3 minutos a Janet Jara, ya en la última etapa de este conversatorio. Sin duda, lo que pase con el país en los próximos años va a ser parte de la gestión de un presidente o presidenta que va a ser difícil. Llevamos mucho tiempo en el estancamiento productivo, hemos superado en buena medida los efectos que dejó la pandemia en nuestra economía, pero por cierto, para crecer, proyectarnos más y tener empleo, vamos a necesitar, por cierto, capacidad de ponernos de acuerdo, pero también, diría, capacidad de gestión probada. Porque prometer es fácil. Total, algunos dicen, prometan, prometan, después veremos. Criticar desde algún puesto político en el Parlamento también es fácil. 8, 12, 16 años han estado algunos ahí. Otra cosa es hacer. Y otra cosa es cruzar todos los puentes que sean necesarios para lograr acuerdos. Y quiero señalar en este foro que a partir de este mes se ha recuperado la cotización para los trabajadores y trabajadoras del país que hace 43 años les había sido quitada. Y estoy contenta de eso. ¿Saben por qué? Porque el ahorro previsional y las pensiones de los trabajadores van a ser más robustas en el futuro. Aunque aquí hubo un sector, el que lidera José Antonio Kast, que se opuso a todo, porque no le importaba el resultado, solo le importaba hacerle daño al gobierno y que el gobierno no tuviera un logro, que no es un logro del gobierno, es un logro del país. Esa es la forma que Republicano está proponiendo construir política. No en una parte en la cual logremos encontrarnos con nuestras diferencias que pueden ser legítimas, sino que en negar al otro, avasallar al otro. Y esa medida
de crear la cotización de los empleadores, que se va a implementar en 11 años con gradualidad, es una medida que además desde este mes nos va a permitir profundizar el mercado de capitales, que es importante para la inversión en el país, es importante para el crecimiento económico y es importante para el empleo. Y lo que les estoy diciendo no es una promesa, es un hecho. Y a mí me tocó liderarlo, incluso con los que pensaban distinto. No es fácil, yo lo sé, pero también sé que no es imposible. Y mi reflexión, pasiones más, pasiones menos, que hoy día se han expresado en este foro, es que tratemos de pensar en qué es lo mejor para el país, para el futuro. Y eso puede tener distintas características políticas, más hacia el centro, más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Pero lo que no podemos hacer es convertirnos en un país autoritario, donde se niegue al otro, donde se retroceda en derechos de las mujeres, donde mi conveniencia valga más que el bien común. Esa es mi invitación y ojalá no nos perdamos. Muchas gracias. Gracias, Janet Jara. Son los 3 minutos finales de José Antonio Kast. Vuelvo a agradecer la invitación. Creo que son instancias importantes para que ustedes conozcan los planteamientos y las posiciones de cada uno de los candidatos a la presidencia. Y primero decir que lejos de mí las críticas infundadas, lejos de mí las falsas promesas. Jamás prometí eliminar los delegados presidenciales, jamás he planteado que un gobierno nuestro iba a ser un gobierno feminista y jamás habría permitido que un subsecretario del Interior violara a alguien y haberlo defendido. Eso es inaceptable. Aquellos que se decían feministas fueron los que mayormente vulneraron los derechos de las mujeres, tanto sus derechos personales como en sus derechos laborales, porque si hoy día hay cesantía, esa cesantía afecta en primer lugar a las mujeres y eso es muy, muy lamentable. Y también decirles que con amor vamos a tratar a las víctimas, jamás a los delincuentes. Eso es una certeza, no una promesa. Y también les puedo prometer que no vamos a regularizar inmigrantes ilegales, como lo han señalado también varias veces desde el actual gobierno. A mí me ha tocado recorrer 340 de las 345, me ha tocado recorrer 340 de las 345 comunas que tienen municipios en nuestro país. Conozco la realidad de miles de chilenos que hacen patria en los lugares más lejanos de Chile. Conozco, creo que casi todas las departiciones de los gobiernos regionales actualmente. Vi la discusión que lamentablemente se dio en algunas regiones por espacios físicos, donde los que tenían que entregarle los espacios no estaban dispuestos a hacerlos. Esas pequeñeces con nosotros jamás las van a vivir. Nosotros tenemos como principal meta poner a la persona en el centro y volver a pensar en ella desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, para solucionarles las urgencias sociales. Hoy día la principal urgencia social es la seguridad y ahí tenemos que trabajar en conjunto, desde el gobierno central hasta los gobiernos regionales. Lo segundo es el trabajo. Esta región ha sido golpeada, duramente golpeada por faltas de oportunidades de trabajo y por falta de visión de futuro de las actuales autoridades de gobierno central. Ellos han sido los que no han sabido llevar adelante los espacios de trabajo para ustedes, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de transporte. En todo eso podemos trabajar unidos, en la medida que Chile vuelva a crecer. Y para crecer tenemos que sacar a las malas autoridades que hoy día dirigen los destinos de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Esos fueron los minutos finales, el mensaje final de José Antonio Kast. Con esta ronda de mensajes finales estamos terminando este conversatorio, este debate. Agradecemos mucho. Sí. Agradecí a todos los gobernadores que están acá esta posibilidad. Les deseamos lo mejor. Sabemos que están de alguna manera
volviendo a impulsar este rol. Y yo nunca les agradecí esta invitación ni les he deseado lo mejor. Muchas gracias por todo. Yo creo que estamos hablando los tres en este minuto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por Bio Bio. Agradecemos entonces a Evelyn Matei, a Janet Jara, a José Antonio Cas por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias también por haber estado en la Cumbre de las Regiones. Muchas gracias. Muchas ¿Nos gracias, van a Janet. tomar alguna fuerza? ¿Foto? Sí. ¿Foto? ¿Foto? Sí. Evelyn, un gusto, muchas gracias. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Chao. José Antonio, un gusto, muchas gracias.